Hay amores que nacen sin permiso, y luego están esos amores que el mundo decide destruir. Él la amó, ella lo amó, pero cuando la humillación pública los separó, él juró regresar, y regresó, rico, poderoso y sediento de venganza. La obligó a casarse con él bajo un contrato frío, sin amor, sin perdón, solo para hacerla sufrir como él sufrió. Pero vivir bajo el mismo techo reabrió heridas que nunca sanaron. El día de la boda religiosa, frente al altar, frente a Dios y frente a todos los que alguna vez los destruyeron, él reveló un secreto que cambiaría todo para siempre. Hay amores que nacen sin pedir permiso, amores que llegan cuando nadie los espera, que crecen en silencio y se hacen tan grandes que ya no caben en el pecho. Amores que duelen porque son verdaderos. Y luego están esos amores que el mundo decide destruir, no porque sean malos, sino porque no encajan en lo que otros consideran correcto. Esta es la historia de uno de esos amores. Un amor que fue condenado antes de florecer. Un amor que dejó cicatrices tan profundas que años después todavía sangran. Todo comenzó en un pueblo pequeño del estado de Jalisco, donde los chismes corren más rápido que el viento y las apariencias valen más que la verdad. Ahí vivía Elena Montiel, una joven de 21 años, con ojos color miel y una risa que iluminaba cualquier habitación. Su familia era conocida en el pueblo. Su padre era dueño de varias tierras y negocios, respetado por todos, temido por algunos. Elena había crecido bajo la sombra de expectativas enormes: casarse bien, mantener el apellido en alto, seguir la tradición. Pero Elena nunca soñó con eso. Ella soñaba con algo más simple, con ser libre. Y entonces apareció Santiago Ruiz. Santiago era carpintero. Trabajaba con las manos, construía muebles desde cero, tenía polvo de madera siempre pegado en la ropa. No tenía dinero, no tenía apellido que valiera algo en ese pueblo, pero tenía algo que Elena nunca había visto en nadie más: honestidad. Santiago no fingía ser otra persona, no hablaba de más, no prometía mundos imposibles. Era real, y en un mundo lleno de máscaras, eso era lo más valioso que podía existir. Se conocieron una tarde de julio, en la plaza del pueblo. Elena había ido a comprar pan cuando tropezó y casi cae. Santiago estaba ahí, cargando una silla que acababa de terminar. La sostuvo antes de que tocara el suelo. Sus miradas se cruzaron por primera vez, y en ese instante algo cambió. Algo que ninguno de los dos podía explicar, pero que ambos sintieron con fuerza. Fue como reconocerse sin haberse visto nunca. Si estás disfrutando esta historia, no olvides suscribirte al canal, dejar tu like y comentar de dónde nos estás viendo. Tu apoyo significa mucho. Después de aquel encuentro, empezaron a verse más seguido, siempre de forma casual, sin llamar la atención. Un saludo en la calle, una plática breve en el mercado. Poco a poco, esas conversaciones se hicieron más largas. Santiago le hablaba de sus sueños. Quería tener su propio taller algún día, construir cosas que duraran generaciones. Elena le contaba de los libros que leía a escondidas, de las canciones que escribía en su cuaderno. Hablaban durante horas, sin darse cuenta, y sin que ninguno lo dijera en voz alta, ambos sabían que se estaban enamorando. Pero los amores así no pasan desapercibidos en pueblos pequeños. Un día, la madre de Elena la encontró guardando una carta. Era de Santiago, solo unas líneas simples, escritas con letra tosca pero sincera. Eres lo más bonito que me ha pasado. Gracias por hacerme creer que merezco algo así. La madre de Elena leyó esas palabras y su rostro se llenó de furia. No dijo nada en ese momento, pero Elena supo que todo estaba a punto de cambiar. Y tenía razón. La primera prohibición llegó esa misma noche. Su padre la llamó a la sala. Le dijo, con voz firme y fría,
que ese muchacho no era para ella, que no tenía futuro, que una mujer como Elena no podía andar con alguien que apenas tenía para comer. Elena intentó defender a Santiago, pero su padre no quiso escuchar. «Esto se acaba ahora», le dijo, y Elena, entre lágrimas, prometió obedecerlo. Pero fue una promesa vacía, porque siguió viéndolo, a escondidas. Se encontraban en las afueras del pueblo, donde nadie los conocía. Caminaban por caminos de tierra, se sentaban bajo los árboles, soñaban juntos. Santiago le decía que algún día tendría suficiente para pedirla en matrimonio de frente, sin esconderse. Elena le creía, porque cuando estaba con él, todo parecía posible. Pero la vida tiene formas crueles de romper ilusiones. Una tarde, alguien los vio. Un vecino chismoso que no perdió tiempo en contarle a medio pueblo. Y para cuando el rumor llegó a la familia de Elena, ya venía cargado de mentiras. Decían que Santiago la había deshonrado, que la había engañado, que solo quería aprovecharse del apellido Montiel para salir de pobre. Nada de eso era cierto, pero la verdad no importaba. El daño ya estaba hecho. El padre de Elena estalló en furia, la encerró en su cuarto durante días, le gritó que había manchado el nombre de la familia. Su madre lloraba, pero no la defendía, y Elena sintió por primera vez en su vida lo que era estar completamente sola. Pero lo peor aún no llegaba, porque su familia no solo quería separarla de Santiago, querían humillarlo. Convocaron una reunión pública en la plaza. Invitaron a las familias más importantes del pueblo. Y ahí, frente a todos, el padre de Elena acusó a Santiago de haber intentado seducir a su hija con engaños. Lo llamó oportunista, lo llamó aprovechado, lo llamó menos que nada. Santiago estaba ahí, de pie, mirando al suelo, sin poder defenderse, porque cada palabra que dijera sería usada en su contra. Y Elena también estaba ahí, obligada a mirar. Cuando Santiago levantó la vista, sus ojos se encontraron con los de ella. Y en ese instante, Elena vio algo que nunca olvidaría: el dolor de un hombre roto. No por las acusaciones, sino porque la mujer que amaba no podía hacer nada para defenderlo. Elena quiso gritar, quiso correr hacia él. Pero su padre la sostuvo del brazo con fuerza, y todo lo que pudo hacer fue quedarse ahí, paralizada, viendo cómo destrozaban al único hombre que había amado de verdad. Santiago no gritó, no se defendió, solo dijo una cosa antes de irse: «Algún día ya no seré el hombre del que se pueden burlar». Y se fue, sin mirar atrás. Elena no volvió a verlo después de ese día. Preguntó por él, pero nadie sabía dónde estaba. Algunos decían que se había ido del pueblo, otros que se había ido del estado. Pero nadie sabía con certeza, y con el tiempo Elena dejó de preguntar, porque cada respuesta era un recordatorio de lo que había perdido. Los meses pasaron. La vida de Elena se convirtió en una rutina vacía. Despertaba, cumplía con las obligaciones que su familia le imponía, sonreía cuando debía sonreír, pero por dentro algo se había roto. Había una parte de ella que se quedó en aquella plaza, mirando a Santiago alejarse, y esa parte nunca volvió. Su familia empezó a presentarle pretendientes. Hombres con dinero, con apellidos importantes, con todo lo que se suponía que debía desear. Pero ninguno la hacía sentir nada, porque ninguno era él. Aceptó salir con algunos, solo para que dejaran de presionarla. Pero cada cita era una tortura, porque todo lo que veía en esos hombres era lo que no tenían. No tenían la honestidad de Santiago, ni su mirada limpia, ni su forma de hacerla sentir vista. Y mientras tanto, en algún lugar lejos de ahí, Santiago también intentaba reconstruir su vida. Pero no era el mismo.
La humillación de aquel día lo había cambiado, porque cuando te arrancan la dignidad en público, cuando te hacen sentir que no vales nada, algo dentro de ti se endurece. Y Santiago juró algo en silencio, mientras cruzaba los límites de aquel pueblo por última vez. Nunca más permitiré que me pisen. Ese juramento se convirtió en su motor. Trabajó como nunca antes lo había hecho. Aceptó cualquier empleo, por duro que fuera. Durmió en lugares que no merecían llamarse casa. Comió lo justo, ahorró cada peso, y cuando tuvo suficiente, invirtió en un pequeño negocio, luego en otro, y otro más. Poco a poco, con el tiempo, con esfuerzo brutal y sin descanso, comenzó a construir algo que nadie podría quitarle: poder. Pero todo ese éxito tenía un sabor amargo, porque no lo hacía por él, lo hacía por venganza, por demostrarles a todos que se habían equivocado, por regresar algún día y mirarlos desde arriba. Y en medio de todo eso, nunca dejó de pensar en Elena. Pero ya no pensaba en ella con amor, pensaba en ella con resentimiento, porque en su memoria distorsionada por el dolor, Elena no lo había defendido. Elena había elegido quedarse callada, y eso, para Santiago, era casi peor que la humillación misma. Elena, por su parte, cargaba con una culpa que la devoraba por dentro. Soñaba con él casi todas las noches. Soñaba que volvía, que todo había sido un malentendido, que podían empezar de nuevo. Pero luego despertaba y la realidad era siempre la misma. Santiago se había ido y ella seguía atrapada en una vida que nunca quiso. Su familia seguía presionándola para que se casara. Decían que ya tenía suficiente edad, que no podía quedarse sola. Pero Elena se resistía, porque casarse con alguien que no amaba era como morir en vida. Pasaron 3 años, luego 4, luego 5. El pueblo seguía igual. Los chismes seguían corriendo. Las familias importantes seguían controlando todo. Pero algo estaba cambiando fuera de ahí. Corrían rumores de un empresario joven que estaba comprando propiedades en la región. Decían que venía de la capital, que había hecho fortuna en bienes raíces, que era implacable en los negocios. Pero nadie sabía quién era realmente, hasta que un día ese hombre llegó al pueblo, y cuando Elena lo vio, su mundo se detuvo. Era Santiago, pero no era el Santiago que ella recordaba. Este hombre tenía trajes caros. Caminaba con una seguridad que imponía respeto. Su mirada ya no era limpia, ahora era dura, fría, calculadora. Y cuando sus ojos se cruzaron con los de Elena en la calle, él no sonrió, no corrió hacia ella, solo la miró, y luego siguió caminando, como si no hubiera pasado nada, como si ella no significara nada. Elena sintió que el suelo se abría bajo sus pies, porque el hombre que acababa de pasar frente a ella ya no era el joven enamorado que había jurado amarla para siempre. Era alguien nuevo. Alguien que había aprendido a protegerse construyendo muros tan altos que nadie podía alcanzarlo. Y Elena supo, en ese instante, que el amor que habían compartido no había muerto, pero se había convertido en algo mucho más peligroso. Se había convertido en una herida abierta que aún no sanaba, una herida que ambos cargaban, y que tarde o temprano iba a volver a sangrar. Hay regresos que no traen alivio, regresos que no cierran heridas, sino que las abren más. Y el regreso de Santiago Ruiz fue exactamente eso, una puñalada en una cicatriz que Elena había intentado olvidar durante años, porque verlo ahí, caminando por las mismas calles donde una vez soñaron juntos, pero ahora convertido en un extraño, fue más doloroso que su ausencia. Al menos cuando no estaba, Elena podía imaginar que todavía la recordaba con cariño. Ahora sabía la verdad. Él la había borrado de su vida. Los días siguientes fueron un infierno silencioso. Elena intentaba hacer su vida normal,
pero cada vez que salía de su casa sentía que lo iba a encontrar. Y cuando no lo encontraba, se sentía peor, porque significaba que él estaba en el pueblo, haciendo negocios, hablando con la gente, y no tenía ningún interés en buscarla. Pasaban uno al lado del otro en la calle y él la saludaba con una cortesía fría, como si fuera una desconocida, como si nunca hubieran pasado tardes enteras bajo los árboles hablando de lo que construirían juntos. Santiago no había venido al pueblo por casualidad, había venido con un plan. Compró el viejo molino que estaba abandonado y lo convirtió en un almacén moderno. Luego, compró 2 locales comerciales en el centro. Después, una propiedad grande en las afueras. Se movía con precisión, como alguien que sabe exactamente lo que quiere. Y la gente del pueblo, la misma que lo había humillado años atrás, ahora lo trataba con respeto, porque ahora tenía lo que ellos valoraban: dinero, poder, influencia. El padre de Elena fue uno de los primeros en intentar acercarse. Organizó una cena e invitó a Santiago como si no hubiera pasado nada, como si no hubiera sido él quien lo destruyó públicamente. Santiago aceptó la invitación, no porque quisiera reconciliarse, sino porque quería verlos suplicar. Quería que sintieran lo que era necesitar algo de alguien a quien habían despreciado. Y cuando llegó esa noche, vestido impecable, con una seguridad que llenaba la habitación, el padre de Elena supo que ya no estaba tratando con el mismo joven de antes. Elena estaba en esa cena, obligada, una vez más, a estar presente en algo que no quería. Se sentó frente a Santiago. Sus miradas se cruzaron brevemente, y por un segundo, solo un segundo, Elena creyó ver algo en sus ojos, algo parecido al dolor. Pero desapareció tan rápido que pensó que lo había imaginado. Porque el resto de la noche, Santiago fue educado, distante, profesional. Habló de negocios con su padre, sonrió en los momentos correctos, pero nunca le dirigió la palabra directamente a ella, y eso dolió más que cualquier insulto. Después de la cena, cuando todos se retiraron, Elena salió al jardín a respirar. Necesitaba aire, necesitaba procesar lo que acababa de pasar. Y entonces escuchó pasos detrás de ella. Era él. Santiago se había quedado unos minutos más, supuestamente para cerrar un tema de negocios con su padre, pero ahora estaba ahí, a pocos metros de distancia, y por primera vez en años estaban solos. Elena no supo qué decir. Abrió la boca, pero las palabras no salieron. Santiago la miró con una expresión que no podía descifrar, y finalmente habló. «¿Te ves bien, Elena?» Su voz era neutral, sin emoción, como si estuviera comentando el clima. Elena sintió un nudo en la garganta. «Tú también», logró responder, y entonces el silencio los envolvió. Un silencio lleno de todo lo que no podían decir, de todo lo que había quedado sin resolver. Santiago dio un paso más cerca. «Escuché que no te has casado», dijo. Elena asintió. No confiaba en su voz. «Yo tampoco», continuó él. Curioso, ¿no? Había algo en su tono que Elena no entendía, algo que sonaba casi como sarcasmo. Pero antes de que pudiera responder, Santiago agregó: «Supongo que ninguno de los dos encontró lo que buscaba». Y con eso se dio la vuelta y se fue, dejándola ahí, temblando, sintiendo que acababan de abrir una puerta que había estado cerrada durante años. Lo que Elena no sabía era que ese encuentro no fue casualidad. Santiago lo había planeado, porque su regreso al pueblo no era solo por negocios, era algo mucho más personal, algo más oscuro. Durante años había cargado con la rabia de aquella humillación, y ahora que tenía poder quería que todos sintieran lo que era estar a su merced, especialmente la familia Montiel, especialmente Elena. Pero había un problema. A pesar de todo el odio que había construido,
A pesar de los años de resentimiento, cuando la vio esa noche en el jardín, algo dentro de él se quebró. Porque Elena ya no era la joven radiante que recordaba. Había tristeza en sus ojos, cansancio, como si la vida la hubiera gastado. Y por un momento, Santiago sintió algo parecido a la culpa, pero la apartó rápidamente, porque la venganza no funcionaba si te dejabas ablandar. Las semanas pasaron y Santiago siguió haciendo negocios en el pueblo. Su presencia se volvió constante y poco a poco Elena empezó a notar algo extraño. Su padre estaba preocupado, más de lo normal. Pasaba horas encerrado en su oficina, revisando papeles, hacía llamadas largas. Y cuando Elena preguntaba qué pasaba, él desviaba la conversación, pero una noche escuchó a sus padres discutir. Y lo que oyó la dejó helada. Su padre estaba en problemas financieros, grandes problemas. Había invertido en negocios que no funcionaron, había hecho préstamos que no podía pagar y ahora estaba al borde de perderlo todo, las tierras, las propiedades, el apellido que tanto había protegido. Todo estaba en riesgo y lo peor era que no había nadie que pudiera ayudarlo. Nadie excepto una persona, Santiago Ruiz. Elena sintió que el mundo se le venía encima, porque entendió lo que eso significaba. Su padre tendría que pedirle ayuda al hombre que había humillado públicamente. Tendría que suplicar. Y Santiago, sabiendo quién era, no iba a dejar pasar esa oportunidad. Pero lo que Elena no imaginaba era hasta dónde llegaría la sed de venganza de Santiago. Porque lo que él estaba planeando no era simplemente negarle la ayuda. Era algo mucho más retorcido. Unos días después, Santiago pidió una reunión privada con el padre de Elena. Fue directo al punto. Sabía de los problemas financieros, sabía que la familia Montiel estaba desesperada y estaba dispuesto a ayudar. Pero tenía una condición, una sola condición que no era negociable. Quería casarse con Elena. El padre de Elena lo miró sin poder creer lo que escuchaba. ¿Casarte con mi hija?, preguntó, incrédulo. Santiago asintió. Es un trato justo. Yo salvo tu patrimonio. Tú me das a tu hija en matrimonio, un contrato limpio, sin sentimientos, sin promesas de amor, solo un acuerdo de negocios. El padre de Elena quiso negarse, quiso gritarle que estaba loco, pero entonces miró los documentos sobre su escritorio, las deudas, los plazos vencidos, y supo que no tenía opción. Pero había más. Santiago dejó claro que el matrimonio sería por un tiempo determinado, 2 años. Después de eso, se divorciarían y cada uno seguiría su camino. Durante esos 2 años, Elena viviría con él. Actuarían como una pareja frente a todos, pero no habría expectativas emocionales. Era un acuerdo práctico, frío, calculado. Y si el padre rechazaba la oferta, Santiago se aseguraría de que perdiera todo. No era una propuesta, era una amenaza disfrazada de solución. El padre de Elena no le dijo nada a ella esa noche, pero al día siguiente la llamó a su oficina. Y cuando le explicó la situación, Elena sintió que le arrancaban el alma. «No puedes estar hablando en serio», susurró. «Él quiere casarse conmigo. ¿Así?» Su padre bajó la mirada. «No tenemos opción, Elena. Si no aceptamos, perdemos todo. La casa, las tierras, quedaremos en la calle». Elena se levantó, furiosa. «Entonces que perdamos todo. No voy a venderme como si fuera una propiedad». Pero su padre no cedió. Le recordó que no se trataba solo de ellos. Había trabajadores que dependían de sus negocios, familias que perderían su sustento. Y Elena, que siempre había sido compasiva, sintió el peso de esa responsabilidad, porque sabía que si se negaba, no solo destruiría a su familia, destruiría la vida de gente inocente, y eso era algo que no podía cargar en su conciencia. Esa noche, Elena no durmió. Dio vueltas en su cama, llorando,
tratando de encontrar una salida. Pero no había ninguna. Estaba atrapada. Y lo peor era que sabía exactamente por qué Santiago había hecho esto. No era porque la quisiera. Era porque quería hacerla sufrir. Quería que sintiera lo mismo que él sintió, la impotencia de no tener control sobre su propia vida. Y había encontrado la forma perfecta de lograrlo. Al día siguiente, Elena pidió ver a Santiago. Necesitaba hablar con él, necesitaba entender. Se encontraron en su oficina, un espacio moderno y frío que no tenía nada personal, ninguna foto, ningún recuerdo, solo documentos y ambición. Santiago la recibió con cortesía profesional. ¿En qué puedo ayudarte, Elena? Su tono era distante, como si no hubiera pasado años soñando con ella. ¿Por qué estás haciendo esto?, preguntó Elena con la voz quebrada. ¿Por qué nos quieres destruir así? Santiago se recargó en su escritorio y la miró fijamente. No los estoy destruyendo, les estoy ofreciendo una solución. Elena negó con la cabeza. Esto no es una solución, es una venganza. Por primera vez desde que había regresado, Santiago dejó caer la máscara. ¿Y qué esperabas? ¿Que volviera y actuara como si no hubiera pasado nada? Me humillaron, Elena. Tu familia me hizo sentir menos que nada. Y tú te quedaste callada. Esas palabras cayeron como piedras. Elena sintió que el piso se abría bajo sus pies. Yo no pude hacer nada, susurró. Me obligaron, me encerraron, no tuve opción. Santiago soltó una risa amarga. Siempre hay opciones, Elena. Tú elegiste quedarte con ellos, y yo elegí irme y construir algo que nadie pudiera quitarme. Y ahora que lo tengo, voy a usarlo. Este matrimonio se va a llevar a cabo, y tú vas a aceptar, porque no tienes otra salida. Elena lo miró con lágrimas en los ojos. ¿Y qué ganas con esto? ¿Qué ganas con amargarme la vida? Santiago se acercó a ella, tan cerca que Elena pudo sentir su aliento. Gano verte en la misma posición en la que yo estuve, sin poder, sin control, obligada a hacer algo que no quieres. Y entonces agregó en voz baja, tal vez así entiendas lo que se siente. Elena salió de esa oficina destrozada, pero sabía que no tenía opción, porque si se negaba, su familia perdería todo. Y aunque parte de ella quería dejar que eso pasara, que pagaran por lo que le hicieron a Santiago, no podía, porque esa no era la persona que ella era. Así que con el corazón roto aceptó. El contrato se firmó una semana después. En privado, sin testigos, solo Elena, Santiago y un abogado. Las cláusulas eran claras: matrimonio por 2 años, convivencia bajo el mismo techo, apariencia de pareja ante la sociedad, pero ninguna obligación emocional o física. Al final del plazo, divorcio automático. Elena firmó con mano temblorosa, Santiago firmó sin dudarlo, y cuando salió de ahí, Elena supo que acababa de sellar su destino. Iba a casarse con el hombre que alguna vez amó más que a nada en el mundo. Pero ese hombre ya no existía. El Santiago que había regresado no buscaba amor, buscaba venganza. Y ella era su objetivo. La noticia del compromiso sacudió al pueblo. Nadie entendía cómo había pasado. Algunos decían que era amor, otros que era estrategia. Pero Elena sabía la verdad. No era ninguna de las dos cosas. Era castigo. Y lo peor de todo era que no podía contarle a nadie, porque el contrato incluía una cláusula de confidencialidad. Si revelaba los términos reales del matrimonio, Santiago retiraría su apoyo y su familia perdería todo. Así que Elena tuvo que sonreír. Tuvo que actuar feliz. Tuvo que aceptar las felicitaciones de gente que no tenía idea de lo que realmente estaba pasando. Y cada palabra de felicitación era como un cuchillo en el pecho, porque todos pensaban que estaba viviendo un sueño.
Pero la verdad era que estaba atrapada en una pesadilla. El día de la boda civil llegó rápido, demasiado rápido. Fue una ceremonia pequeña, sin celebración, solo los papeles, solo la firma. Elena usó un vestido simple, Santiago un traje oscuro. No hubo beso. No hubo declaraciones de amor, solo un apretón de manos frío cuando el juez declaró que eran marido y mujer. Y cuando salieron de ahí, Elena sintió que acababa de firmar su sentencia. Esa misma noche se mudó a la casa de Santiago, una casa enorme, elegante, pero vacía de vida. Santiago le mostró su habitación, separada de la suya. Cada uno tiene su espacio, dijo. No espero nada de ti más allá de lo que dice el contrato. Elena asintió. No podía hablar, porque si abría la boca, iba a llorar. No quería darle esa satisfacción. Los primeros días fueron insoportables. Vivían bajo el mismo techo, pero eran como dos extraños. Santiago salía temprano a trabajar. Elena pasaba el día sola, vagando por esa casa que no sentía como suya. Cenaban en silencio, se despedían con cortesía fría, y por las noches cada uno se encerraba en su habitación. Elena lloraba hasta quedarse dormida. Santiago miraba el techo, luchando con algo que no quería admitir, que tenerla tan cerca y tan lejos al mismo tiempo lo estaba destruyendo tanto como a ella. Porque la venganza, descubrió Santiago, no sabía tan dulce como había imaginado. Porque cada vez que veía a Elena fingir una sonrisa, cada vez que la sentía alejarse cuando él entraba a una habitación, algo dentro de él se quebraba. Pero ya era demasiado tarde para echarse atrás. El contrato estaba firmado. Y los Ruiz no rompían sus palabras. Una noche, después de una cena especialmente tensa, Elena no pudo más. Se levantó de la mesa y fue directo a la habitación de Santiago. Tocó la puerta. Él abrió, sorprendido. ¿Qué pasa? Elena lo miró con ojos llenos de lágrimas que se negaban a caer. ¿Hasta cuándo va a durar esto? ¿Hasta cuándo vas a castigarme por algo que no pude controlar? Santiago apretó la mandíbula. 2 años, eso dice el contrato. No estoy hablando del contrato, dijo Elena. Estoy hablando de esto, de esta tortura, de vivir juntos pero siendo enemigos. ¿Realmente esto es lo que querías, hacernos miserables a los dos? Santiago no respondió, porque no tenía una respuesta. Había planeado todo meticulosamente, pero no había planeado lo que se sentiría. No había planeado que verla sufrir no le traería paz, solo más dolor. Elena esperó una respuesta que nunca llegó, y finalmente, cansada, se dio la vuelta y volvió a su habitación. Cerró la puerta con seguro. Y por primera vez, desde que todo había empezado, dejó que las lágrimas cayeran sin control, porque sabía algo que ni siquiera Santiago había aceptado aún. Ese matrimonio no había nacido del amor, pero tampoco iba a sobrevivir al odio. Porque debajo de toda la rabia, debajo de todo el resentimiento, todavía había algo que ninguno de los dos podía borrar. Un amor que dolía. Un amor que nunca había muerto realmente. Solo estaba esperando el momento correcto para volver a sangrar. Hay silencios que gritan más fuerte que cualquier palabra. Silencios que se instalan entre dos personas como un muro invisible, pero tan real que duele tocarlo. Y ese fue el silencio que dominó la casa durante las semanas siguientes. Santiago y Elena vivían juntos, compartían el mismo espacio, respiraban el mismo aire, pero estaban más separados que nunca. Él se refugiaba en el trabajo, ella se refugiaba en la soledad. Y entre ambos crecía algo peligroso, una tensión que ninguno sabía cómo manejar, porque estar cerca del hombre que alguna vez amaste, sabiendo que ahora te odia, es una tortura que no tiene nombre. Y Elena lo vivía cada día. Cada vez que Santiago entraba a una habitación, su corazón se aceleraba.
Cada vez que sus miradas se cruzaban accidentalmente, algo dentro de ella se removía. No era amor, o al menos eso quería creer. Era memoria, el cuerpo recordando lo que la mente intentaba olvidar. Santiago no estaba mejor. Por las noches, cuando la casa quedaba en silencio, escuchaba los pasos de Elena en el pasillo. Sabía cuándo no podía dormir. Sabía cuándo lloraba. Y algo dentro de él se quebraba cada vez. Había jurado vengarse. Había planeado cada detalle para hacerla sufrir. Pero no había contado con algo, que verla sufrir no le traería satisfacción. Solo culpa. Una culpa que crecía cada día y que lo estaba devorando por dentro. Una mañana, Elena bajó a desayunar y encontró la mesa preparada. Pan dulce, café recién hecho, fruta fresca. Santiago nunca preparaba el desayuno, siempre salía antes de que ella despertara. Pero ese día estaba ahí, sentado leyendo el periódico. «Buenos días», dijo sin levantar la vista. Elena se quedó parada en la puerta, confundida. «Buenos días», respondió. Se sentó cautelosa, como si en cualquier momento él fuera a revelar que era una trampa. Desayunaron en silencio. Pero era un silencio diferente, menos hostil, más cansado, como si ambos estuvieran agotados de pelear. Cuando Elena terminó, se levantó para lavar su plato, pero Santiago habló. «Déjalo, yo lo hago». Elena se volteó sorprendida. «¿Tú?» Santiago finalmente levantó la vista, y por primera vez en semanas sus ojos no eran fríos. Estaban cansados. «Sí, yo. No eres mi sirvienta, Elena. Eres mi esposa». La palabra esposa cayó entre ellos como una piedra. Porque ambos sabían que era mentira. Pero también sabían que, en papel, era verdad. Elena no supo qué decir. Asintió y subió a su habitación. Pero durante todo el día no pudo dejar de pensar en ese momento. En la forma en que Santiago la había mirado. Había algo ahí. Algo que no era odio, tal vez arrepentimiento, tal vez confusión. No estaba segura, pero era la primera grieta en el muro que él había construido, y Elena no sabía si eso la aliviaba o la asustaba. Los días siguientes trajeron más cambios pequeños. Santiago empezó a llegar más temprano del trabajo. Ya no cenaban en silencio absoluto, a veces intercambiaban palabras breves. «¿Cómo estuvo tu día?» «Bien, ¿y el tuyo?» «Ocupado». Conversaciones vacías, pero conversaciones al fin. Y aunque ninguno lo admitiera, ambos empezaron a esperar esos momentos. Porque en medio de la guerra fría que vivían, esos pequeños intercambios eran lo único que los hacía sentir un poco humanos. Una tarde, Elena estaba en el jardín cuando empezó a llover. Corrió hacia la casa pero tropezó y cayó. No fue grave, solo un raspón en la rodilla, pero cuando intentó levantarse, sintió un dolor agudo en el tobillo. Y entonces apareció Santiago. Había estado en su oficina y la vio caer desde la ventana. Corrió hacia ella sin pensarlo. «¿Estás bien?» Su voz tenía preocupación real. Elena asintió, avergonzada. «Sí, solo me torcí el tobillo». Santiago no dijo nada más. Simplemente la levantó en brazos y la llevó dentro de la casa. Elena se quedó paralizada, porque era la primera vez que él la tocaba desde el día de la boda, y su cercanía, el calor de su cuerpo, el ritmo de su respiración, todo le trajo recuerdos que había intentado enterrar. Santiago la dejó en el sofá con cuidado, como si fuera frágil, y luego trajo hielo para su tobillo. Se arrodilló frente a ella y lo colocó con delicadeza. «Tienes que tener más cuidado», dijo en voz baja. Elena lo miraba sin poder creer lo que estaba pasando. Este era el Santiago que recordaba, el que se preocupaba, el que la trataba con ternura. Y por un momento, solo un momento, pudo imaginar que nada había pasado, que seguían siendo los mismos jóvenes enamorados. Pero entonces Santiago se levantó, recuperó su máscara fría y dijo:
Descansa, mañana veremos si necesitas ir al médico. Y se fue, dejándola ahí, confundida, con el corazón latiéndole tan fuerte que dolía. Esa noche, Elena no pudo dormir. Seguía sintiendo las manos de Santiago en su piel, la forma en que la había cargado, la preocupación en su voz, y se preguntó si tal vez, solo tal vez, había algo más detrás de toda esa rabia, algo que él también estaba luchando por ocultar. Pero no se atrevía a creerlo, porque si se permitía creer, si se permitía tener esperanza, y luego descubría que estaba equivocada, eso la destruiría completamente. Santiago también estaba despierto, mirando el techo de su habitación, maldiciéndose a sí mismo, porque había jurado mantener la distancia, había jurado no ablandarse, pero cuando la vio caer, algo en él reaccionó sin pensar. El instinto de protegerla fue más fuerte que su orgullo, y ahora no podía sacarse de la cabeza la forma en que ella lo había mirado, con confusión, con algo que parecía esperanza, y eso lo aterraba, porque significaba que él no era el único que estaba sintiendo cosas que no debería sentir. Los días pasaron y el tobillo de Elena sanó. Pero algo había cambiado entre ellos. Ya no había tanta hostilidad, pero tampoco había claridad. Existían en un limbo extraño. A veces Santiago era amable, otras veces volvía a su frialdad, y Elena nunca sabía qué versión de él iba a encontrar. Era agotador, pero también era adictivo, porque cada momento de amabilidad le daba esperanza, y cada momento de frialdad le recordaba que estaba atrapada en un juego que no podía ganar. Una noche tuvieron que asistir juntos a un evento social. Era la inauguración de un nuevo negocio en el pueblo y esperaban que estuvieran ahí. Era la primera vez que aparecerían públicamente como pareja desde la boda civil. Elena se arregló con cuidado, un vestido elegante pero discreto, cabello recogido, maquillaje suave. Cuando bajó las escaleras, Santiago ya estaba esperando, y cuando la vio, algo en su expresión cambió. Se quedó mirándola un momento más de lo necesario. «Estás hermosa», dijo, y sonó sincero. Elena sintió calor en las mejillas. «Gracias». Fueron en el auto en silencio, pero era un silencio cargado. Elena podía sentir la tensión. Cuando llegaron al evento, Santiago le ofreció el brazo. Ella lo tomó, y así entraron, como una pareja de verdad, sonriendo, saludando, actuando. Pero la verdad era que ninguno estaba actuando tanto como creían, porque cuando Santiago la sostenía, lo hacía con cuidado. Y cuando Elena se reía de algo que él decía, la risa era genuina. Durante la noche, varios hombres se acercaron a saludar a Elena, algunos con intenciones obvias, aunque ella estuviera casada. Y cada vez que eso pasaba, Santiago se ponía tenso. Se acercaba más a ella, ponía su mano en su espalda de forma posesiva, y Elena lo notaba. Notaba los celos que él intentaba ocultar, y algo perverso dentro de ella disfrutaba verlo así, porque significaba que no le era tan indiferente como pretendía. En un momento, un hombre especialmente insistente le pidió a Elena que bailara con él. Ella iba a negarse, pero Santiago se adelantó. «Mi esposa no baila con nadie más que conmigo». Su voz era firme. El hombre se retiró, intimidado, y entonces Santiago le tendió la mano a Elena. «Bailamos». Elena la tomó sin pensarlo. Y cuando llegaron a la pista, cuando él la tomó de la cintura y ella puso su mano en su hombro, el mundo desapareció. Bailaron en silencio, moviéndose al ritmo de la música, sus cuerpos recordando algo que sus mentes habían olvidado, cómo encajaban perfectamente. Elena podía sentir el corazón de Santiago latiendo contra su pecho, podía sentir su respiración en su cabello, y cuando él la apretó un poco más, cuando acercó su rostro al de ella, Elena cerró los ojos.
Por un momento, solo un momento, pudo fingir que todo era real, que ese matrimonio no era una venganza, que él la amaba tanto como ella todavía lo amaba a él. Pero entonces la canción terminó, y Santiago se separó de ella como si lo hubieran quemado. «Volvamos a la mesa», dijo con voz tensa, y la magia se rompió. Elena asintió, tratando de ignorar el dolor en su pecho, porque acababa de confirmar algo que temía. Seguía enamorada de él, a pesar de todo, a pesar de la venganza, del contrato, del odio. Seguía enamorada del hombre que la estaba destruyendo. De regreso a casa, ninguno habló, pero la tensión era casi insoportable. Cuando llegaron, Elena iba directo a su habitación. Pero Santiago la detuvo. «Espera». Ella se volteó. Él estaba parado en medio de la sala, con las manos en los bolsillos, luciendo más vulnerable de lo que jamás lo había visto. «¿Qué pasa?», preguntó Elena. Santiago tardó en responder, como si estuviera luchando con algo. «¿Por qué aceptaste esto? El matrimonio. ¿Por qué no te negaste?». La pregunta la tomó por sorpresa. Elena tragó saliva. «Porque no tuve opción. Tú lo sabes». Santiago negó con la cabeza. «Siempre hay opciones. Pudiste negarte. Pudiste dejar que tu familia se hundiera, pero elegiste sacrificarte. ¿Por qué?». Elena sintió las lágrimas amenazando con salir. «Porque no soy como ustedes. No puedo ver a gente inocente sufrir por culpa de los errores de mi padre. Y porque…». Se detuvo. No podía decir el resto. «¿Por qué qué?», insistió Santiago, dando un paso hacia ella. Elena lo miró a los ojos, y en ese momento decidió decir la verdad. «Porque una parte estúpida de mí todavía tenía esperanza. Esperanza de que al estar cerca de ti, tal vez encontraríamos algo de lo que tuvimos, pero me equivoqué, porque tú no quieres encontrar nada, solo quieres castigarme». Santiago se quedó paralizado, porque esas palabras fueron como una bofetada. Elena no esperó su respuesta. Subió las escaleras y se encerró en su habitación, y Santiago se quedó ahí, solo, en medio de la sala vacía, dándose cuenta de algo que había estado negando durante semanas, que Elena no era su enemiga. Nunca lo fue. Era una víctima, igual que él, y lo que le estaba haciendo no era justicia, era crueldad. Los días siguientes fueron los más extraños. Santiago empezó a cambiar. Pequeñas cosas. Preguntaba si había comido, le compraba sus flores favoritas y las dejaba en la mesa sin decir nada. Se quedaba en casa más tiempo, y aunque seguía sin hablar mucho, su presencia era diferente. Menos hostil, más protectora. Elena no sabía qué pensar. No sabía si era real o si era otro juego. Pero no podía negar que algo en él estaba cambiando. Una tarde Elena estaba leyendo en el jardín cuando Santiago salió con 2 tazas de café. Le ofreció una. «Pensé que te gustaría». Elena la aceptó, sorprendida. Se sentó a su lado. Y por primera vez en meses tuvieron una conversación real. Hablaron del clima, del pueblo, de cosas sin importancia. Pero era la primera vez que hablaban sin tensión. Y cuando Santiago sonrió, una sonrisa pequeña pero genuina, Elena sintió que algo dentro de ella se deshacía. «¿Por qué haces esto?», preguntó Elena de repente. «¿Por qué estás siendo amable?». Santiago miró su taza. «Porque me di cuenta de algo. Que lastimarte a ti no cura lo que me hicieron a mí. Solo me hace tan miserable como ellos». Elena sintió un nudo en la garganta. «Entonces, ¿qué significa esto? ¿Qué somos ahora?». Santiago la miró. Y en sus ojos, Elena vio algo que no había visto en años: vulnerabilidad. «No lo sé. Pero tal vez podamos intentar ser algo más que enemigos». Era un paso pequeño.
casi insignificante. Pero para Elena significaba todo, porque era la primera vez que Santiago admitía que había algo más entre ellos, algo que ninguno de los dos podía ignorar. Esa noche cenaron juntos y la conversación fluyó más fácil. Rieron de algo tonto, y cuando se fueron a dormir, ambos sintieron algo por primera vez desde que todo había comenzado. Pero la paz nunca dura mucho, porque al día siguiente llegó una noticia que lo cambiaría todo. El padre de Elena apareció en la casa, agitado. Había decidido que el matrimonio civil no era suficiente. Quería un matrimonio religioso, una ceremonia grande, ante Dios y ante todos, para limpiar el nombre de la familia después de todo el escándalo. Elena se opuso, pero su padre fue claro: si no lo hacían, él mismo revelaría la verdad del contrato. Y todo el esfuerzo habría sido en vano. Santiago aceptó, sin dudarlo, pero Elena vio algo en sus ojos, algo oscuro, como si esa ceremonia religiosa le diera una idea, y cuando su padre se fue, Elena le preguntó: ¿por qué aceptaste tan rápido? Santiago la miró con una expresión que no pudo descifrar. Porque hay algo que necesito hacer en ese altar, algo que debía hacer hace mucho tiempo. Y no dijo más. Elena sintió un escalofrío, porque sabía que Santiago estaba planeando algo grande. Y fuera lo que fuera, iba a cambiar todo. Los preparativos para la boda religiosa comenzaron. Elena eligió un vestido blanco simple. No quería nada ostentoso. Santiago se encargó de todo lo demás, y conforme se acercaba el día, la tensión entre ellos crecía. Pero no era tensión de odio, era tensión de anticipación, como si ambos supieran que algo importante estaba por pasar. 2 noches antes de la ceremonia, Elena no pudo dormir. Salió al balcón de su habitación a tomar aire. Y entonces vio a Santiago en el jardín, caminando, pensativo. Elena bajó sin pensarlo. Cuando llegó a su lado, él se sorprendió. ¿No puedes dormir?, preguntó. Elena negó con la cabeza. Tú tampoco, por lo visto. Se quedaron ahí parados uno al lado del otro, mirando la luna. ¿Qué vas a hacer en el altar?, preguntó Elena en voz baja. Santiago tardó en responder. Algo que debía hacer hace años, algo que tal vez nos libere a los dos. Elena se volteó hacia él. ¿Nos libere? ¿De qué? Pero Santiago no respondió. Solo la miró con una intensidad que la hizo temblar, y entonces hizo algo inesperado. Levantó su mano y acarició suavemente el rostro de Elena. Fue un toque breve, casi imperceptible, pero suficiente para que Elena sintiera que el mundo se detenía. Todo tiene sentido en el altar, dijo Santiago en voz baja. Ahí se revelan las verdades. Y yo tengo una verdad que he guardado demasiado tiempo. Y con eso se fue, dejando a Elena ahí, temblando, con más preguntas que respuestas, porque no sabía si lo que Santiago planeaba era confesión o destrucción. No sabía si ese altar sería el final de su tortura o el comienzo de algo peor. Lo único que sabía era que en 2 días, frente a Dios y frente a todos, algo iba a cambiar. Algo grande, algo irreversible. Y Elena no estaba segura de estar lista, pero ya era demasiado tarde para echarse atrás, porque el altar los estaba esperando. Y con él todos los secretos que ambos habían guardado, secretos que estaban a punto de explotar de la forma más pública e irreversible posible. Y cuando eso pasara, nada volvería a ser igual. El día de la boda religiosa amaneció con un cielo despejado, como si el universo hubiera decidido que ese día merecía ser perfecto, al menos en apariencia. Pero dentro de la iglesia de San Miguel, en el corazón del pueblo, la perfección era solo una ilusión. Porque todos los que estaban ahí reunidos, vestidos con sus mejores ropas, sonriendo para las fotos, no tenían idea de lo que estaba por pasar. No sabían que ese altar no sería testigo de una unión,
Sería testigo de una verdad que había estado enterrada durante demasiado tiempo. Elena se miró en el espejo del cuarto donde se estaba preparando. El vestido blanco le quedaba perfectamente. Simple, elegante, sin adornos innecesarios. Exactamente como ella lo había querido. Pero sus manos temblaban, porque sabía que algo iba a pasar. Lo sentía en el aire, en la forma en que Santiago la había mirado la noche anterior. En sus palabras, todo tiene sentido en el altar. No sabía si debía tener miedo o esperanza, tal vez ambas cosas. Su madre entró al cuarto, secándose los ojos con un pañuelo. «Estás preciosa, hija». Elena forzó una sonrisa. «Gracias, mamá». Su madre se acercó y le acomodó el velo. «Sé que este matrimonio no fue como lo soñaste. Pero créeme, a veces las cosas tienen formas extrañas de funcionar. Dale una oportunidad». Elena asintió sin decir nada, porque su madre no sabía la verdad. Nadie la sabía, excepto ella y Santiago, y el abogado que guardaba el contrato bajo llave. Mientras tanto, en otra habitación, Santiago ajustaba su corbata frente al espejo. Vestía un traje negro impecable. Se veía como lo que era, un hombre exitoso, poderoso, en control, pero por dentro estaba desmoronándose. Porque lo que estaba a punto de hacer requería un valor que nunca había necesitado antes, requería vulnerabilidad. Y eso lo aterraba más que cualquier negocio, más que cualquier confrontación. Pero ya había tomado la decisión. Y los Ruiz no se echaban para atrás. La música comenzó a sonar. Los invitados tomaron sus lugares. El padre de Elena la tomó del brazo, orgulloso, sin saber que ese orgullo estaba construido sobre mentiras. Y cuando las puertas de la iglesia se abrieron, cuando Elena comenzó a caminar por el pasillo, todos se levantaron, todos la miraron. Pero ella solo tenía ojos para una persona. Santiago estaba al frente, esperándola. Y cuando sus miradas se cruzaron, algo pasó, algo que Elena no pudo explicar. Porque en los ojos de Santiago no había frialdad, había miedo y determinación. Elena llegó al altar. Su padre le entregó la mano a Santiago. Un gesto simbólico que dolió más de lo que cualquiera podía imaginar. Porque la primera vez que ese padre intentó entregar a su hija a Santiago, lo humilló en lugar de aceptarlo. Ahora lo hacía solo porque Santiago tenía el poder. La ironía era cruel. Santiago tomó la mano de Elena y por un momento, solo un momento, apretó sus dedos suavemente, como diciéndole, «Confía en mí». El sacerdote comenzó la ceremonia. Palabras tradicionales sobre el amor, el compromiso, la santidad del matrimonio. Palabras que sonaban hermosas, pero que Elena apenas escuchaba, porque estaba concentrada en Santiago, en la forma en que respiraba, en cómo su mandíbula estaba tensa, en cómo cada tanto miraba hacia los invitados, como si estuviera buscando a alguien en particular. Y entonces Elena lo vio a quien estaba buscando. Era Rodrigo Montiel, el hermano mayor de su padre, el hombre que había liderado la humillación pública de Santiago años atrás. El sacerdote llegó al momento de los votos. Santiago Ruiz, ¿aceptas a Elena Montiel como tu legítima esposa para amarla y respetarla todos los días de tu vida? Santiago miró a Elena, y por primera vez desde que todo había comenzado, dejó que ella viera todo, el dolor, la rabia, pero también algo más, algo que parecía esperanza. «Sí, acepto», dijo con voz firme. Luego fue el turno de Elena. «Elena Montiel, ¿aceptas a Santiago Ruiz como tu legítimo esposo para amarlo y respetarlo todos los días de tu vida?» Elena sintió que el mundo se detenía, porque esa pregunta en ese contexto significaba más de lo que el sacerdote imaginaba. No solo estaba aceptando un matrimonio que ya existía en papel, estaba decidiendo si quería convertirlo en algo real.
si quería darle una oportunidad al hombre que la había lastimado, pero al que nunca había dejado de amar. Y con voz clara, con los ojos llenos de lágrimas que se negaban a caer, respondió: «Sí, acepto». El sacerdote sonrió. «Entonces, por el poder que me ha sido conferido». Pero Santiago lo interrumpió. «Espere, por favor». Un murmullo recorrió la iglesia. El sacerdote lo miró confundido. «¿Hay algún problema, hijo?». Santiago negó con la cabeza. «No es un problema. Es algo que necesito decir antes de que esto continúe». Se volteó hacia los invitados y con voz que resonó en toda la iglesia dijo: «Hay algo que todos necesitan saber, algo que debió haberse dicho hace años». Elena sintió que el corazón se le detenía. Los invitados se miraron entre sí, confundidos. El padre de Elena se puso pálido, porque sabía que algo malo estaba por pasar. Santiago continuó: «Hace 6 años yo amaba a esta mujer. La amaba con todo lo que tenía, y ella me amaba a mí. Pero su familia decidió que yo no era suficiente. Me humillaron públicamente. Me acusaron de cosas que no eran ciertas, y me alejaron de ella». Su voz se quebró ligeramente. «Durante años cargué con esa humillación. Durante años creí que Elena había elegido quedarse con ellos, que me había abandonado por voluntad propia». Elena lo miraba sin poder creer lo que estaba escuchando. Santiago se volteó hacia ella. «Pero hace unos días descubrí algo. Descubrí que todo lo que creí durante estos años fue una mentira». Se sacó un sobre del bolsillo interior de su saco. «Encontré esto entre los documentos que tu padre me entregó cuando cerramos el trato. Al principio no le presté atención, pero luego lo leí y cambió todo». Le tendió el sobre a Elena. Ella lo abrió con manos temblorosas, y lo que encontró dentro la dejó sin aire. Eran cartas, cartas que ella había escrito, cartas que nunca llegaron a su destino. Cartas donde le suplicaba a Santiago que volviera, donde le explicaba que la habían obligado, donde le decía que lo amaba y que siempre lo amaría. Cartas que su familia había interceptado, que nunca dejaron que llegaran a él. Elena levantó la vista hacia su padre, y en sus ojos había una furia que nunca antes había sentido. «¿Tú hiciste esto?», susurró, pero su voz llevaba toda la fuerza de una acusación. Su padre se levantó de su asiento. «Elena, yo solo quería protegerte». Pero Santiago lo interrumpió. «No quería protegerla, quería controlarla, como controla todo lo demás». Se volteó hacia la congregación. Y no solo fueron las cartas, también hubo llamadas, mensajes, todo interceptado, todo destruido. Porque a esta familia no le importaba lo que Elena sintiera, solo les importaba mantener su imagen, su apellido, su maldito orgullo. El murmullo en la iglesia se convirtió en un rugido de voces. La gente empezó a hablar entre sí, algunos defendiendo a la familia Montiel, otros sorprendidos por la revelación. Pero Santiago no había terminado. Se volteó hacia Rodrigo Montiel, el tío de Elena. «Y tú fuiste quien organizó aquella humillación pública, quien dijo las peores cosas sobre mí, quien me hizo sentir menos que nada». Rodrigo se puso de pie rojo de ira, porque eso es lo que eras, un muerto de hambre que quería aprovecharse de mi sobrina. Santiago sonrió, pero no era una sonrisa feliz, era una sonrisa de alguien que está a punto de revelar su carta final. ¿Muerto de hambre? Tal vez entonces, pero ahora soy el dueño de la mitad de las propiedades de este pueblo, incluida la tuya, porque la compré hace 3 meses, y mañana, si quiero, puedo echarte a la calle». El silencio que siguió fue absoluto. Rodrigo se quedó sin palabras, y Santiago continuó: «Pero no lo voy a hacer, porque no vine aquí a vengarme, vine a decir la verdad, y la verdad es que esta familia destruyó algo hermoso por orgullo,
y casi destruye a 2 personas en el proceso. Se volteó hacia Elena, y sus ojos se suavizaron. Cuando regresé, solo quería hacerlos pagar. Quería que sintieran lo mismo que yo sentí. Por eso hice ese contrato. Por eso te obligué a casarte conmigo. Pero me di cuenta de algo durante estos meses. Dio un paso hacia ella. Me di cuenta de que lastimarte a ti no curaba nada, solo me hacía más miserable. Y me di cuenta de algo más. Tomó sus manos. Que nunca dejé de amarte, ni un solo día, ni un solo momento. Elena sintió que las lágrimas finalmente caían. Años de dolor, de culpa, de amor reprimido, todo saliendo al mismo tiempo. Yo tampoco, susurró. Nunca dejé de amarte. Santiago levantó su mano y limpió sus lágrimas con ternura. Lo sé, ahora lo sé, y me odio por haberte hecho sufrir, por haberte culpado de algo que no fue tu culpa, por hacerte vivir en un matrimonio que era una mentira. Se volteó hacia el sacerdote. Este matrimonio comenzó como un contrato, como un acuerdo frío y calculado, pero no puede continuar así. El corazón de Elena se hundió, porque pensó que lo que venía era el fin. Pensó que Santiago iba a pedir la anulación ahí mismo, frente a todos. Pero entonces él hizo algo que nadie esperaba. Se arrodilló, ahí, frente al altar, frente a Dios, frente a todos los que alguna vez lo humillaron, se arrodilló, y sacó una pequeña caja de su bolsillo, la abrió, y dentro había un anillo, no el que habían usado en la boda civil, un anillo nuevo, hermoso, con un diamante que brillaba bajo la luz de las velas. Elena Montiel dijo con voz que temblaba de emoción: «Esta vez quiero hacerlo bien, sin contratos, sin venganzas, sin mentiras. Te estoy pidiendo que te cases conmigo de verdad. No porque estés obligada, no porque tu familia lo necesite, sino porque yo te necesito. Porque sin ti, nada de esto tiene sentido. Todo el dinero, todo el poder, todo el éxito no significa nada si no puedo compartirlo contigo». Las lágrimas caían por su rostro sin vergüenza. «Sé que no merezco una segunda oportunidad. Sé que te hice daño. Pero te prometo que si me das esta oportunidad, pasaré el resto de mi vida demostrándote que eres lo más importante que tengo». La iglesia estaba en silencio absoluto, todos esperando. Elena miraba a Santiago, al hombre que una vez fue su primer amor, al hombre que se había convertido en su tortura, y ahora al hombre que estaba frente a ella, vulnerable, honesto, ofreciéndole su corazón sin protección. Y Elena supo que tenía una decisión que tomar. Podía negarse, podía caminar hacia afuera y nunca mirar atrás. Nadie la culparía. Pero entonces pensó en todas las noches que había soñado con este momento. Con que él regresara, con que le dijera que todavía la amaba, y pensó en algo más. Pensó en que el amor no siempre es fácil, que a veces viene con dolor, con errores, con cicatrices, pero que eso no lo hace menos real, y que perdonar no es olvidar. Es elegir construir algo nuevo sobre las ruinas de lo viejo. Con voz clara, con el corazón latiéndole tan fuerte que dolía, Elena dijo: «Sí». La palabra salió como un susurro al principio, pero luego la repitió, más fuerte: «Sí, Santiago, me caso contigo, de verdad, por amor, por elección». Santiago se puso de pie tan rápido que casi tropezó. Tomó el anillo y lo deslizó en el dedo de Elena. Y entonces hizo lo que había querido hacer desde el momento en que la vio caminar por ese pasillo. La besó. No fue un beso tímido, no fue un beso protocolar. Fue un beso que contenía 6 años de dolor, de añoranza, de amor reprimido. Un beso que decía todo lo que las palabras no podían. Y Elena le devolvió el beso con la misma intensidad. Porque finalmente, después de tanto tiempo, estaban siendo honestos.
La iglesia estalló en aplausos. Algunos lloraban, otros sonreían, y otros, como el padre de Elena, se quedaron sentados en silencio, procesando lo que acababa de pasar. El sacerdote, recuperándose de la sorpresa, sonrió y dijo: «Bueno, creo que podemos continuar con la ceremonia ahora, aunque debo decir que esta ha sido la declaración de votos más única que he presenciado». Hubo risas. Y por primera vez en meses, Elena y Santiago rieron juntos. Una risa genuina, liberadora. El sacerdote terminó la ceremonia. «Por el poder que me ha sido conferido, los declaro marido y mujer. Pueden... Bueno, ya se besaron, pero pueden hacerlo de nuevo si gustan». Y lo hicieron, porque ahora cada beso significaba algo diferente. Significaba elección, significaba verdad, significaba futuro. Cuando salieron de la iglesia, todavía tomados de la mano, el pueblo entero los esperaba afuera. Algunos con preguntas, otros con juicios, pero a ninguno de los dos les importó, porque habían tomado la decisión más importante de sus vidas. En la recepción, la familia de Elena intentó acercarse. Su padre quiso hablar con ella, pero Elena levantó la mano. «No, no ahora. Tal vez algún día podamos hablar de lo que pasó, pero hoy no. Hoy es mío, es nuestro». Su padre asintió derrotado, y Elena sintió algo parecido a la paz, porque por primera vez en su vida había puesto límites. Había elegido su felicidad sobre las expectativas de otros. Santiago la miraba con orgullo, porque la mujer que tenía frente a él no era la misma que había conocido años atrás. Era más fuerte, más sabia, y eso la hacía aún más hermosa. Bailaron esa noche, pero esta vez no había tensión, no había máscaras, solo dos personas que habían encontrado el camino de regreso al otro. «¿En qué estás pensando?», preguntó Santiago mientras giraban en la pista. Elena sonrió. «En que tomó 6 años, un contrato absurdo y una revelación pública para llegar aquí, pero valió la pena». Santiago la acercó más a él. «Valió cada segundo, cada lágrima, cada noche que pasé sin ti, porque todo me trajo de regreso a este momento». Cuando la noche terminó, cuando los invitados se fueron, cuando finalmente quedaron solos, Elena y Santiago regresaron a la casa que habían compartido como extraños durante meses. Pero ahora era diferente, porque ahora era su hogar, de verdad. Santiago llevó a Elena en brazos a través de la puerta, una tradición tonta, pero que ambos necesitaban. Cuando la dejó en el suelo, se miraron. Y sin decir nada, sin necesidad de palabras, subieron juntos, no a habitaciones separadas, juntos, porque las paredes que habían construido finalmente habían caído. Esa noche hablaron durante horas, de todo lo que no pudieron decir, de los años perdidos, de los errores, de las heridas, pero también del futuro, de lo que querían construir, de los sueños que todavía compartían, y cuando el cansancio finalmente los venció, se durmieron en los brazos del otro. No como extraños obligados a compartir espacio, sino como dos personas que habían elegido estar juntos a pesar de todo. Los meses siguientes no fueron perfectos, hubo días difíciles, hubo conversaciones duras sobre el pasado, hubo momentos en que las cicatrices dolían, pero cada vez que eso pasaba, se recordaban algo, que habían elegido esto, que habían elegido perdonar, que habían elegido construir algo nuevo, y poco a poco, la casa que había sido un campo de batalla se convirtió en un refugio. Los silencios ya no eran incómodos, eran pacíficos, las miradas ya no cargaban resentimiento, cargaban amor. Un año después de aquella boda religiosa, Elena descubrió que estaba embarazada. Cuando se lo dijo a Santiago, él lloró. Lloró de felicidad, lloró de alivio, lloró porque finalmente tenía todo lo que alguna vez había soñado.
Vamos a hacerlo bien, le dijo con las manos sobre su vientre. Vamos a darle a nuestro hijo algo que nosotros no tuvimos, una familia que elige el amor sobre todo lo demás. Elena asintió, porque sabía que era verdad, que habían roto el ciclo, que su historia, aunque dolorosa, había valido la pena, y cuando su hijo nació, un niño con los ojos de su madre y la determinación de su padre, Elena y Santiago lo miraron y supieron que habían encontrado lo que buscaban. No era la perfección. No era un cuento de hadas, era algo mejor, era real, era imperfecto, era hermoso, era suyo. Y mientras lo sostenían entre los dos, con lágrimas de felicidad cayendo por sus rostros, Elena susurró: «Valió la pena, todo valió la pena». Santiago la besó en la frente. Sí, valió cada segundo, porque habían aprendido algo que muchos nunca aprenden. Que el amor verdadero no es el que nunca duele, es el que, a pesar del dolor, elige quedarse, es el que perdona, es el que construye. Es el que, después de la tormenta, encuentra la forma de florecer de nuevo. Y ese era el amor que ellos tenían, un amor que había sido condenado, destruido, reconstruido, un amor que había pasado por el fuego y había salido más fuerte. Años después, cuando su hijo les preguntó cómo se habían conocido, Elena y Santiago se miraron y sonrieron. «Es una historia larga», dijo Elena. «Una historia de amor y dolor», agregó Santiago. «Pero sobre todo», dijeron al mismo tiempo, «es una historia sobre elegir, porque al final el amor no es algo que simplemente pasa, es algo que eliges, cada día, a pesar de todo». Y mientras su hijo los miraba con ojos curiosos, Elena tomó la mano de Santiago, y él apretó la suya, porque después de todo lo que habían pasado, habían encontrado lo más importante, habían encontrado el camino de regreso al otro, y esta vez nada ni nadie los iba a separar. Esta es la historia completa de Elena y Santiago, un matrimonio que comenzó como venganza, pero se convirtió en redención, un amor que fue condenado pero que encontró la forma de sobrevivir, y un recordatorio de que a veces las mejores historias no son las que nunca tienen dolor, son las que, a pesar del dolor, encuentran la forma de sanar.